Hola oyentes, es un placer estar con ustedes en nuestro podcast sobre el cambio climático en el Caribe colombiano. Soy Mónica Oviedo, hoy voy a ser su moderadora y a lo largo de este podcast ustedes van a encontrar algunos investigadores que son supremamente importantes y relevantes para generar un poco de concientización y asimismo tener información científica sobre todo este tema que nos compete a todos los ciudadanos de Colombia y en general para poder cuidar el medio ambiente de nuestro planeta. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Entonces, arranquemos motores. ¿Cuál es la situación actual del cambio climático en el Caribe colombiano y qué nos dice la ciencia al respecto? Hola Mónica, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, en la región Caribe colombiana, pues los efectos del cambio climático son evidentes y son muy preocupantes, como el retroceso de la costa o erosión de las playas que está afectando gravemente áreas como Cartagena, San Andrés y La Guajira, al igual que los huracanes y tormentas tropicales que están desplazando pues a las comunidades y destruyendo las infraestructuras. Asimismo, las temperaturas también han aumentado, provocando olas de calor intensas, aumentando el valor de los alimentos y productos agrícolas. Esto pues debido a la reducción de los rendimientos de cultivos como el banano y la famosa palma de aceite en el Magdalena y la Guajira. También se tiene la problemática de la salinización de los suelos y fuentes de agua dulce. Estos efectos que podemos apreciar en las zonas como la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Alta Guajira. Esto no solo está comprometiendo el acceso a fuentes de agua potable, sino que está afectando la pesca y la agricultura pues local. Bueno, también pues por otro lado, no solo se pueden apreciar los efectos del cambio climático en los ecosistemas terrestres o en las fuentes de agua dulce, también es importante mencionar los arrecifes y su compleja forma de vida. Estos juegan un papel importante en la absorción del dióxido de carbono junto con las algas simbióticas que viven en ellos, las cuales realizan pues la fotosíntesis, ¿sí? Un proceso que convierte el CO2 en oxígeno y materia orgánica, ayudando pues a mitigar este aumento del CO2 en la atmósfera, además de que son esenciales para la salud del océano y para las comunidades humanas que dependen de ellos para la pesca, el turismo, la protección costera, pues entre otros. Pero para los cuales lamentablemente pues han sufrido un blanqueamiento significativo, esto debido al calentamiento del agua, como sucede actualmente en corales, como el que está ubicado en el Parque Nacional Natural Tayrona. Además, pues la biodiversidad terrestre está en riesgo, pues por esta alteración de hábitats y la creciente frecuencia de incendios forestales. Eh, pues como para cerrar, estos efectos son un llamado de urgencia sobre la necesidad de implementar estrategias de adaptación y mitigación para proteger a las comunidades y también pues a los ecosistemas de la región Caribe. Hmm, el agua va subiendo y no solo en la piscina. ¿Qué está pasando con el nivel del mar en nuestras hermosas costas caribeñas y cómo esto nos afecta? Bueno, hay que ponernos flotadores que vamos a sumergirnos en este tema. Inicialmente me gustaría contarles cuáles son los principales efectos del cambio climático en la región Caribe colombiana. Para poder entender esto, es importante comprender el problema y sus manifestaciones específicas para realizar un análisis crítico adecuado del mismo. Por esto, es importante reconocer que el aumento del nivel del mar por el incremento de la temperatura es una de las afectaciones más amenazantes del cambio climático y un tema de gran impacto para un país como Colombia. ¿Por qué? Porque tiene dos costas, el Pacífico y el Caribe, en las que se encuentran ciudades muy importantes para el desarrollo de la economía del país. Algunas investigaciones dirigidas por Alexander Niño y Jim Héctor Hurtado, el 36% del litoral caribe colombiano está en condición inviable y riesgo crítico, y un 16% requiere acciones inmediatas frente a un incremento en la temperatura global del 1.5 centígrados. Los casos más extremos se encuentran en los municipios de Turbo, Antioquia, Moñitos, Córdoba, San Antero, Córdoba, Santa Catalina, Bolívar, Ciénaga, Magdalena
y Manuare, La Guajira. Estas afectaciones son diversas, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos de cada territorio. Por lo tanto, ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta tienen condiciones más favorables para enfrentar el fenómeno, mientras que otros municipios muestran una mayor vulnerabilidad debido a la falta de recursos y servicios básicos. Además, se prevé que el aumento del nivel del mar afecte la infraestructura hotelera, portuaria y aeroportuaria en varias ciudades costeras, lo que representa una seria amenaza para la economía y el desarrollo regional. Es importante que todos tengamos en cuenta esta situación tan grave y generemos acciones para el cambio. Interesante. ¿Y qué evidencia científica respalda estos cambios climáticos en la región? Y claramente ustedes van a decir, pero ¿cuál es la evidencia científica sobre estos datos que nos están dando? Pues según estudios publicados en revistas científicas como Nature Climate Change y Climate Dynamics, estos efectos van a incluir el aumento del nivel del mar. La región del Caribe colombiano ha experimentado un aumento en el nivel del mar en las últimas décadas. Y esto representa una amenaza significativa para las comunidades costeras, para la infraestructura y los ecosistemas costeros. Adicional a esto, un estudio realizado por el Centro Internacional del Desarrollo Sostenible en el Caribe encontró que el nivel del mar en algunas áreas del Caribe colombiano aumenta a una tasa superior al promedio mundial, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y erosión costera. Adicional a esto, hay cambios en los patrones de precipitación, con periodos de sequía más prolongados y eventos de lluvias intensas más frecuentes. Esto puede tener consecuencias significativas para la agricultura, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua dulce. Adicional a esto, un estudio publicado en el Journal of Climate encontró que el Caribe colombiano experimenta una variabilidad creciente en los patrones de lluvia, lo que puede tener impactos negativos en los cultivos y en los recursos hídricos. Esto es supremamente terrible y hay que tener mucha conciencia frente a esto. Bueno, Mónica, pues como lo mencionó mi colega, pues estos datos son alarmantes. Em, Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la IDEAM, las temperaturas en la región han aumentado un promedio de 1,5 grados Celsius en los últimos 50 años. Este incremento ha sido documentado a través de estaciones meteorológicas y el análisis de los datos históricos. Además tenemos pues las mediciones satelitales y de los mareógrafos, gracias a los cuales se ha podido pues confirmar el aumento del nivel del mar. Esto lo podemos ver desde 1880, que el nivel del mar pues globalmente ha aumentado 20 centímetros y se tiene proyectado que para el 2100 aumente entre 30 y 122 centímetros más. Eh, También se encuentran pues que en la Ciénaga Grande de Santa Marta pues hay estudios científicos que han mostrado un aumento en la salinidad del agua debido a la intrusión del agua salina, corroborado por investigaciones hidroquímicas y también pues análisis de muestras del agua. Asimismo hay investigaciones en el Parque Nacional Natural Tayrona que han documentado un blanqueamiento significativo de los corales, como pues lo mencioné anteriormente, eh, con estudios que indican que hasta un 50% de los corales han sido afectados en los últimos años, pues esto debido al calentamiento del agua. Y todo esto está respaldado pues por monitores continuos que están pues, midiendo la temperatura del agua y la salud de los corales. Estos datos, junto con modelos climáticos y estudios de impacto, pues nos proporcionan una sólida base científica que confirma pues los efectos del cambio climático, los graves efectos que hay pues en la región Caribe colombiana. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Me gustaría abordar el impacto socioeconómico. Para esto traigo a dos investigadoras supremamente conocedoras sobre el tema que nos van a hablar y que nos van a contar un poco más sobre esta situación tan importante que se está viviendo en la región Caribe. Me gustaría preguntarles cómo ha afectado el cambio climático la economía local, específicamente en sectores como la agricultura, el turismo y la pesca.
Sí, es un tema que me preocupa profundamente. El cambio climático ha golpeado con fuerza a nuestra economía local en la región Caribe. Un ejemplo es la agricultura. Las sequías más frecuentes, los cambios erráticos en los patrones de lluvia, están diezmando los cultivos. Es impresionante porque ya no se tiene, esto también genera impedimentos en torno al comercio, también genera impacto a nivel económico. ¿Has visto los informes sobre la disminución de la producción de los alimentos? Sí, pues la verdad es que es alarmante y lo peor es que pues la agricultura es la principal fuente de sustento para muchas comunidades en el Caribe. Cuando los cultivos fallan o faltan o escasean, pues no solamente se pierden los ingresos, sino también se enfrenta a una mayor inseguridad alimentaria, digamos, por ejemplo, lo que es aquí en Bogotá, cuando hay algún cambio, digamos, en lo que son en los cultivos, cuando hay pérdidas o cuando no se genera, pues nosotros inmediatamente pues estamos presentando un alza en los precios de la canasta familiar, por ejemplo, el aumento en el arroz, cuando lo estuvo en su momento, el huevo también estuvo caro, el maíz también se incrementó sus precios en un momento, entonces sí, evidentemente es algo que nos genera a nosotros, creo que a manera general en todo el país, pues una crisis bastante considerable. Exacto. Y en cuanto al turismo, pues el panorama no mejora. Nuestro principal motor económico es este. Las cosas tampoco pintan bien. Las tormentas más intensas, el aumento del nivel del mar está erosionando nuestras playas y dañando la infraestructura turística. Un ejemplo claro también es cómo nosotros estamos autodestruyendo nuestro ecosistema, porque los manglares, que es un ecosistema vivo y que impide que las olas del mar peguen de forma directa y brusca y genere estas inundaciones en nuestras playas, pues ya no está por la construcción de nuevas casas, de edificios, de hoteles, para fomentar más el turismo, pero esto lo que hace es que están pegando las olas, está subiendo el nivel del mar y pues ya no hay quien genere control o una limitación de los golpes de la marea. Entonces esto también aumenta el riesgo de inundaciones. Por otro lado, quería preguntarte, ¿qué futuro podemos esperar cuando nuestras principales atracciones naturales están desapareciendo? Pues la verdad es que pues el panorama es bastante desolador, o sea, si lo piensas, digamos, la pesca es otro pilar de la economía. No sé si recuerdas ese documental que vimos en el cambio climático en donde los arrecifes de coral pues están perdiendo todos los colores y están tornándose blancos. Ya digamos ahí ya no hay vida, no hay cómo recuperar todos esos ecosistemas. Entonces, si nosotros perdemos lo que es pues la atracción natural, que además es uno de los pilares del gobierno actualmente de Petro, también se pierden ingresos, se pierde atractivo internacional. Y pues nada, o sea, volviendo, lo que iba a decir era pues que la pesca también era otro pilar de nuestra economía y pues la pesca tampoco se salva. La acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura del agua, pues siempre está diezmando mucho las poblaciones de peces y desplazando a los pescadores también de sus medios de vida tradicionales. Digamos que la región Caribe es una región pesquera, ellos se mueven en el mar. Entonces, todos estos cambios de ecosistema también pensemos qué impacto tiene para la vida de ellos, que de por sí históricamente siempre ha sido bastante compleja. Sí, tienes toda la razón al mencionar que no debemos olvidar el impacto de nuestra biodiversidad marina, que Colombia es extremadamente extensa Y rica. y exacto, es lo que nos representa a nosotros. La desaparición de especies claves que afectan toda la cadena alimentaria y pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de nuestras actividades pesqueras. Un ejemplo, podemos mencionar lo que es la minería ilegal. Esto también está generando que los residuos que quedan en el agua, la contaminación del agua, el gasto del agua potable y adicional, esos residuos que quedan contaminantes son los que se está llegando al mar y es lo que nuestras especies, la flora marina, está consumiendo. Por eso lo hago, por lo de lo que mencionabas, de los colares, Arrecifes. arrecifes, gracias, los corales están blanqueándose.
Sí, y aparte que si tú lo piensas es un ciclo destructivo que parece no tener fin. Y lo peor es que las comunidades de la zona Caribe, pues a la final también son las que más sufren las consecuencias, porque por nosotros, ¿cómo podemos esperar que prospere esa región cuando las principales fuentes de empleo y la subsistencia están amenazadas por el cambio climático? Y además del cambio climático, la desprotección histórica del gobierno. Digamos que una de las banderas del gobierno de Petro ha sido también toda esta protección a las poblaciones desprotegidas, digamos la bandera del proteger al más pobre. Bueno, entonces, ¿en dónde está toda esta protección de la región Caribe? Verdaderamente qué se está haciendo por el cambio climático? O sea, yo no veo verdaderamente que se haga un ejercicio, digamos, por ejemplo, de reciclaje. La basura que se bota al mar es impresionante. Bogotá, digamos, también estamos muy lejos de la región Caribe, evidentemente, pero aquí nosotros ni siquiera siendo la capital y siendo todo centrado acá y siendo, digamos, el movimiento del país, ni siquiera hay ¿cómo decirlo? Como un proyecto de reciclaje que se empiece a expandir. Entonces, vuelve y juega. O sea, ¿cómo podemos esperar que la región prospere cuando pues las principales fuentes de empleo y subsistencia siempre están amenazadas? Aunque sí hay algunos proyectos que son ecológicos que se podrían implementar porque tenemos eh, el material. Por ejemplo, en África la, están utilizando como tal el coco, los cocos para generar lo que es la limpieza, hacer ladrillos ecológicos que permiten también una mayor aprovechamiento y limpiar nuestras aguas. Pero aunque tenemos el coco, nosotros no lo estamos realizando. Bueno, por otro lado, la verdad es que necesitamos acciones urgentes y significativas a nivel local, nacional y global para abordar esta crisis ambiental que estamos presentando. Pero, ¿quién está realmente dispuesto a tomar estas medidas necesarias? El gobierno, las grandes corporaciones. Parece que los intereses económicos a corto plazo siguen primando sobre las responsabilidades a largo plazo. Sí, aparte, pues si tú lo piensas también es frustrante ver cómo se priorizan los beneficios a corto plazo sobre pues sí, como la supervivencia misma de nuestras comunidades y pues del planeta. Pero pues creo que, no sé, tal vez la conciencia en cierta medida está creciendo, pero aún falta. Toca hacer, a mi parecer, desde mi perspectiva, ser una presión pública también. Nosotros desde nuestro ejercicio individual debemos empezar, nosotros desde nuestra casa, a ser un poquito más conscientes del consumo que hacemos. No estamos en este momento en racionamiento de agua, cada 10 días nosotros sin agua, cuando estábamos acostumbrados a derrochar y a derrochar y a derrochar toda una cantidad de recursos. Entonces sí creo que eso por un lado, y segundo, pues necesitamos presionar al gobierno, presionar a las alcaldías locales, a los gobiernos departamentales para que se tomen medidas antes de que pues verdaderamente sea demasiado tarde, siendo que ya es demasiado tarde. Igual, tener presente que aún estamos a tiempo, que hay tiempo para actuar y que ahora que estamos viviendo la problemática en todas las partes del país, tomar acciones. Por ejemplo, en Colombia se está utilizando lo del cabello de las mujeres para limpiar las aguas, ya que genera una reducción del petróleo. Proyectos como estos son los que se deben potencializar y exponer de forma explotar ya con los recursos que están en el Estado y que se están financiando proyectos. Entonces, utilizar esta plata para estos proyectos que nos pueden ayudar y que es lo urgente en este momento. Claro, supremamente importante esa información. Creo que ninguno acá nos habíamos puesto a pensar sobre esto. Adicionalmente, quisiera que ustedes le contaran a nuestros oyentes cómo afecta el cambio climático la vida cotidiana de las comunidades locales. Sí, en absoluto. Es un tema que realmente me mantiene pensando constantemente. Es un tema que viene a mi mente en cada vez que veo las noticias o cada vez que salgo a la calle y veo los residuos de plástico en las alcantarillas. El cambio climático no es solo una amenaza abstracta, sino tiene impactos tangibles y directos en nuestra vida diaria y especialmente en la región Caribe. Sí, además que, pues bueno, esos impactos son cada vez más evidentes, ¿no? Digamos que acabamos de pasar por lo que es el fenómeno del niño, ese aumento tan abrupto de la temperatura,
vientos climáticos extremos, toda esa sequía, rogando literalmente para que lloviera. O sea, nosotros nos quedamos literalmente sin embalses, se nos secaron todos, entonces creo que esas, ¿cómo decirlo? Creo que tal vez como esas realidades que parecían muy lejanas o algo que pasaba ya lejos, pues ya nos tocó, o sea, literalmente en este momento nosotros estamos sintiendo un efecto durísimo sobre pues este cambio tan extremo y creo que nos ha afectado como en muchos aspectos, digamos, hasta en la manera de, pues ya lo había dicho antes, pero en la manera en la que consumimos. Yo tal vez te he tratado de volver un poco más consciente de mirar en qué vienen empacados, por ejemplo, los productos. Trato, digamos, de bañarme sí ya más rápido. Así igual sé que pues va a ser un hábito que va a permanecer en el momento que quiten, si lo quitan, pues el racionamiento, ¿no? Y igual también digamos que eh, pensemos que el fenómeno de la niña llegó tarde, entonces es probablemente que también se corra. Entonces es como caer en cuenta de si bien nosotros no tenemos estaciones tan marcadas como digamos pues Estados Unidos, que es invierno y nieve y toda la cuestión, acá digamos también nos estamos corriendo en las épocas del año en las que deberíamos estar. Sí, estoy totalmente de acuerdo y adicional a ello, pues las olas de calor cada vez son más intensas y prolongadas, hacen que casi sea imposible estar durante el día en el exterior, Como a las 12 del día. que es donde la radiación solar es la más alta y nuestras actividades cotidianas y nuestra salud se está presentando pues mayor riesgo. Ya lo hemos mencionado anteriormente, que era lo de nosotros tuvimos una radiación grandísima que fue a nivel global, pero entonces es tan así que nuestra capa de ozono está extinguiéndose, está tan delgada que no nos está cubriendo. O sea, ¿por qué se aumentaron los riesgos de cáncer de piel, enfermedades como que comenzaba con una mancha y terminó siendo una alergia al sol y terminó convirtiéndose nuevamente en cáncer de piel? Entonces, todas estas afectaciones que aunque lo vemos como, ay, el cambio climático afecta nuestra salud y también es como la noticia que salió esta semana, cuántos niños eh, y hombres encontraron con residuos de microplásticos en los testículos, igual que en los perros. Esto también está generando que haya una disminución en la población colombiana, que fue lo que también mencionaron, porque están teniendo menor producción de esperma. Entonces, como no solamente es como el cambio climático, sino todo el impacto que está generando en la población. Sí, no, y aparte si estamos hablando de cosas de salud, por ejemplo, también tengamos en cuenta todo lo que es las enfermedades pulmonares, o sea, la deforestación que ha habido en el Amazonas ha sido impresionante, ha afectado incluso en los vientos que se han dado en el Caribe y por eso también ha cambiado el patrón de las olas del mar. Entonces, no, o sea, yo creo que pues finalmente nadie se salva y ahorita me parece un tema muy, muy, muy preocupante el agua. La escasez del agua que estamos teniendo, o sea, pues creo que ahorita vamos a sufrir por un buen rato lo que fue la sequía prolongada que tuvimos por el fenómeno del niño, sí, gracias. Entonces, que todo este suministro de agua esté disminuyendo y que nosotros debamos enfrentarnos siempre o ahora a estas nuevas restricciones del agua, creo que a mí sí me ha hecho preocuparme mucho más sobre en la situación en la que estamos a nivel general. Sí, es totalmente alarmante y la falta de agua no solo afecta nuestras necesidades básicas como tomar agua, cocinar, sino también impacta a la agricultura y a la producción de alimentos locales. Por ejemplo, para limpiar la papa, para, por ejemplo, el arroz que nosotros como colombianos tenemos una gran... podemos cultivar arroz, perdón, pero nosotros para cultivarlo se necesita una gran cantidad de agua, que normalmente están los yacimientos o se hacen las cuencas para que cierta parte del río pueda pues tener esa agua, pero ya no estamos ni siquiera teniendo agua potable. No, y aparte que me dicen, por ejemplo, de lo de la minería. O sea, gastamos una cantidad de agua potable además
para sacar 3 pepitas de nada. O sea, sí, el oro muy chévere, pero creo que el día de mañana el oro no es lo que nos va a permitir a nosotros vivir, porque pues igual finalmente el agua es lo que a nosotros nos da ese líquido sagrado que nos permite vivir. Nosotros no podemos comer, no podemos comer por un día, pero si tomamos agua sobrevivimos. Entonces, sin el agua, ¿qué va a ser? No va a ser el petróleo, no van a ser los dólares o los pesos o el oro. Entonces es una ridiculez y uno se pone un poquito también como a pensar, o sea, ¿qué se está haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. Y pues tener en cuenta que lo que mencionas de la minería, pues no está solamente la minería, que es la inyección de agua a presión con químicos, sino también está lo que es con bombas, con, sí, con bombas directamente a los ríos donde explota y lo que hace es matar, porque incluso también es una metodología de pesca y Sí. matar a todos los peces que están los peces que están allí y ya muertos los recogen. Y adicional a ellos, si ya están muertos y ya sacó un pocotón de agua desperdiciada que ahora queda contaminada, entonces desde allí se puede generar mayor extracción del agua y mayor extracción mineral. Entonces, uff, es también para pensar mucho también sobre ello. Y eso de lo que dices de la bomba me hizo pensar una vez, digamos que me vendí un programa en Discovery que decían de lo de las bombas cuando mataban a los peces, los efectos em, colaterales que tenía eso, por ejemplo, pues en el agua viaja el sonido. Digamos que el canto de las ballenas es un gran ejemplo de eso. Entonces, cuando lanzan esas bombas, obviamente, pues genera un sonido en el mar. Y ese sonido, como no es natural, hace que las otras especies se desorienten y terminen en zonas que no tienen que terminar. Y eso aumenta o acelera, digamos, la disminución de la reproducción de las especies. Entonces, bueno, eso y eso por un lado, y pues no, nada, en general, como que ¿no te parece que es una situación desgarradora? Claro que sí, y pues antes de continuar, pues quiero mencionar que eso que estás mencionando, pues fue la preocupación que se tuvo en el gobierno actual, que no se quería que se llevara a cabo las construcciones que aunque eh, no, que después no iban a ser pagadas por Estados Unidos, bueno, etcétera, pero que iban a ser en la isla Gorgona y la idea principal era que no fuera a generar ninguna afectación porque estaban las rutas de las ballenas jorobadas. A Samuelito con la intervención del mar del río de los 7 colores que quería hacer también. Exactamente. Y lo peor es que las comunidades más vulnerables son las más afectadas, con recursos limitados para hacer frente a todos estos desafíos. Eso hablando de mano del hombre, ¿no? Porque pues bueno, y pues el impacto de la biodiversidad de los ecosistemas en la región Caribe también, digamos que el cambio climático pues está alterando los hábitats naturales, como ya dijimos, y está amenazando pues la supervivencia de muchas especies y pues esto pues afecta pues como ya retomando un poco lo que veníamos hablando de la pesca y el turismo, esta región, esas son sus dos grandes actividades. Y si pues básicamente esto desaparece o disminuye, pues creo que la curva de crecimiento o de recuperación o de asistencia que se necesita de todo, pues va a ser todavía más difícil lograrla, no solamente porque no va a estar el recurso, sino que además tampoco está la inversión económica. O sea, Colombia actualmente no tiene casi ningún tipo no tiene colchón económico para hacer ese tipo de inversiones. O sea, nosotros gastamos un montón de plata en muchas cosas, pero no en gran medida para disminuir lo que son pues estas afectaciones. Sí, y ya que lo mencionas, pues también a nivel mundial, Colombia ha bajado sus índices en deseabilidad para invertir y para generar proyectos a futuro. Entonces, pues para tenerlo en cuenta también. Y no, estamos en una cadena de eventos interconectados que afectan todos los aspectos de nuestras vidas, desde nuestra salud y la seguridad hasta nuestra economía y cultura. El cambio climático está dejando su huella en absolutamente todo. Sí, total. Y bueno, pues aunque pues puede parecer todo muy, muy desalentador, creo, pues también creo que como nombramos anteriormente, o sea, es el momento de tomar medidas significativas
y de algún modo u otro crear un futuro más sostenible para las comunidades, para nosotros en general. Sí, necesitamos trabajar juntos a nivel local, global, para mitigar todos esos efectos del cambio climático y adaptarnos a un nuevo mundo en constante cambio, que si no nos adaptamos, nuestro futuro Literal literalmente depende depende de de eso, ello, sí. sí. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Por otro lado, también es importante reflexionar sobre todas esas políticas y futuras acciones que van a asegurar y que se van a considerar soluciones sostenibles y de largo plazo para esta problemática que se nos viene presentando en la región Caribe. Me gustaría preguntarle a nuestros investigadores cómo evalúan las políticas gubernamentales actuales respecto al cambio climático en la región Caribe. Bueno, mi amigo Medardo, yo creo que la política actual muestra avances significativos en términos de reconocer la vulnerabilidad única de las regiones del Caribe frente al cambio climático. Se han implementado medidas de adaptación y mitigación, pero aún hay desafíos en las coordinaciones institucionales y participación ciudadana en Medardo. Entiendo, Kevin. Sí, sí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, considero que las políticas aún carecen de enfoques específicos para abordar las necesidades particulares de la región Caribe. O sea, eh, considero yo que aún falta mucho para terminar de abordar, como la protección de ecosistemas costeros y la gestión de recursos hídricos. Creo que se requiere una mayor inversión en proyectos adaptados a esta zona. ¿O qué piensas tú? Claro que sí, Medardo. Además, la evaluación de impacto de seguimiento de las políticas de las regiones del Caribe es fundamental para garantizar su efectividad a lo largo plazo. ¿Crees que se está realizando evaluaciones adecuadas en la región del Caribe colombiano, Medardo? Uy, bueno, en cuanto a la evaluación de impacto y seguimiento, es que ese es, considero que es un dilema en esta región. Creo que hay un margen de mejora en este aspecto. Creo que es crucial contar con mecanismos de evaluación periódica que permitan medir el impacto de las políticas, especialmente de las políticas climáticas enfocadas en la región Caribe, y que se ajusten o ajustarlas según sea necesario. Es que considero que debe haber transparencia en la evaluación. Es clave para que una gestión efectiva sea una gestión efectiva respecto al cambio climático. ¿O qué opinas tú? Estoy totalmente de acuerdo con usted, Medardo. La participación ciudadana y la comunitaria también juega un papel fundamental en la implementación exitosa de la política climática en la región del Caribe colombiano. Es necesaria involucrar las comunidades locales en los tomas de decisiones y en las implementaciones de medidas adaptadas a su realidad, Medardo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es que es necesario. Para que esas políticas pues sean exitosas, hay que involucrarse todos, y especialmente las comunidades locales como acabas de mencionarlo. Es que si te das cuenta, eh, existe una relación entre la pobreza y muy estrecha muy alineada con el cambio climático. Hay regiones pobres donde el agua potable no es muy accesible. ¿O qué opinas tú de esa relación? ¿Crees que existe relación entre la pobreza y el cambio climático? Totalmente de acuerdo, Medardo, porque la pobreza y el cambio climático es crucial en la región del Caribe colombiano, donde las comunidades vulnerables enfrentan impactos desproporcionados
las políticas gubernamentales deben abordar estas interacciones garantizando que las medidas climáticas no profundizan las desigualdades y promueven la inclusión social, Emerardo. Sí, sí, total, total. O sea, contestando a la pregunta inicial, sí. O sea, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. O sea, es fundamental que las políticas climáticas consideren los efectos diferenciales del cambio climático en las poblaciones más pobres de la región Caribe. O sea, la planificación debe integrar enfoques de justicia social, que exista la equidad, para así asegurar que nadie quede rezagado en la transición hacia una economía baja en carbono, que muchas veces sucede y se ve en las empresas porque existe una resistencia a esa transición de, de, de esa transición basada en petróleo a energías, por ejemplo, solares, en cuanto a la energía solar, ¿sí? Entonces, sí existe. Exactamente, Emeraldo. En ese sentido, la política nacional del cambio climático debe incluir estrategias específicas para abordar la pobreza energética, promover empleo verde y fortalecer la resiliencia de la comunidad más vulnerable en el Caribe colombiano. ¿Qué medidas crees que son prioritarios en este contexto, mi amigo Medardo? Bueno, ¿qué medidas creo? Yo creo que es Sí. fundamental impulsar programas de adaptación climática, siempre lo he pensado. Creo que cuando se lleguen a impulsar estos programas de adaptación, el beneficio será grande. O sea, beneficiará directamente a las comunidades más pobres. O sea, es como la implementación de sistemas ejemplo, la implementación de sistemas de alerta temprana, la mejora de la infraestructura resiliente y el acceso a servicios básicos sostenibles. Además, considero que debe existir la educación ambiental. Y no me refiero a la educación de ciencias naturales como las materias, las asignaturas tradicionales, sino me refiero a una educación ambiental enfocada en la capacitación en el desarrollo de habilidades climáticas para los niños, para los jóvenes y en especial para los adultos, que es donde muchas veces se cuesta entender que estamos en una problemática, que el cambio climático existe. Un ejemplo claro es el racionamiento de agua que está sucediendo en las ciudades. Eh, y no nos habíamos dado cuenta de la problemática hasta que estuvo de frente con nosotros y chocamos con ella. Entonces sí, considero que son claves para formar, para desarrollar habilidades climáticas, para empoderar estas comunidades. Estas comunidades deben empoderarse, y en especial en la región Caribe, donde el agua potable en algunas zonas no es muy accesible. ¿O qué crees tú? Estoy totalmente de acuerdo con usted, Emerardo. La política nacional del cambio climático debe ser incluido y equitativo, abordando de manera integral la relación entre la pobreza y cambio climático de la región del Caribe colombiano. Es fundamental que la medida sea participativa y responda a las necesidades reales de la población más vulnerable que hay en Colombia, mi amigo Medardo. Claro, claro. Es que sí, y de lo que hablábamos. Eh, porque es que estas políticas deben ir acompañadas de un plan de acción efectivo. Se debe implementar un plan de acción que de verdad permita responder, apoyar o fomentar habilidades y actitudes enfocadas a hacer de frente a esta problemática. En cuanto a plan de acción, ¿no has pensado algo que consideras que aporte nos puedes dar? Bueno, el plan de acción con la política nacional de cambio climático para la región del Caribe debe priorizar acciones concretas que fortalezcan las legislaciones de las comunidades locales y reduzca
la vulnerabilidad frente a los impactos climáticos. Eso incluye la implementación de medidas de adaptación y mitigación, adaptar las realidades del Caribe colombiano, Emerardo. Exactamente, exactamente, Kevin. Eso me hace contar una conversación que tuvimos la semana pasada con un compañero que estaba también enfocada en la investigación del cambio climático, que es un trabajo conmigo, en cuanto a esta investigación, y hablábamos mucho de eso, del plan de acción, ¿sí? Y dentro de nuestro abordaje y dentro de lo que hablábamos, discutíamos que es que en el plan de acción se deben incluir que, estrategias para la gestión sostenible de recursos naturales. O sea, se deben proteger los ecosistemas costeros, como lo mencioné antes, y se debe promover las prácticas agrícolas resilientes resilientes discúlpame, al clima en la región Caribe. Además, es fundamental garantizar la participación activa de las comunidades en la implementación de estas medidas, como le hemos hablado durante toda nuestra charla. Es importante, es necesario. ¿O qué consideras tú? Bueno, Emeraldo, estoy totalmente de acuerdo con usted. El ofrecimiento de capacidades locales, la promoción de la tecnología limpia, la creación de empleo verde son aspectos clave que deben contemplarse en el plan de acciones. Asimismo, las coordinaciones internacionales y las asignaciones adecuadas de recursos son fundamentales para su efectiva implementación. ¿O usted qué opina, Emeraldo? Sí, 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 estoy muy de acuerdo contigo. O sea, de lo que hemos hablado, sin duda. Además, es que se deben monitorear y realizar una evaluación periódica de las acciones. Estas acciones que se implementan en el plan son esenciales para medir su impacto y realizar ajustes que sean necesarios. O sea, la transparencia es importante para la rendición de cuentas, ya que esos son pilares fundamentales de la gestión exitosa del cambio climático en la región Caribe. O sea, hago énfasis en la región Caribe porque en eso se basó nuestra investigación. ¿Sí? Y es que, como mencionaba a- al inicio de que empezamos a hablar los dos, es que cómo evaluar estas políticas. Y ahí está, y considero que en todo lo que hemos hablado hemos respondido a esa pregunta, ¿sí? Con transparencia, con fomentar el empoderamiento también de las comunidades, su participación. No es simplemente un problema de conciencia, sino que es un problema de todos. Creo que la mayoría, incluyéndome, no reconocemos suficiente las problemáticas que vive nuestro país. En este caso, la región Caribe está atravesando por una situación muy compleja donde las acciones gubernamentales son fundamentales para mitigar estos riesgos. Y frente a eso me surge otra pregunta. ¿Qué políticas adicionales serían necesarias para enfrentar eficazmente el cambio climático en esta región? Creo que la política fundamental sería la promoción de energía renovable en la región del Caribe, dada su abundancia de recursos solares, eólica, tradición hacia la fuente de energía limpia y sostenible. Sería clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la energía. ¿O qué opina usted, Medardo? Bueno, yo qué opino en cuanto a la resiliencia energética, estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, que además considero que la gestión integral del agua es crucial, o sea, en el contexto de cambio climático en el Caribe colombiano. Deben existir políticas que fomenten la conservación de fuentes hídricas, o sea, con tal que exista un uso eficiente del agua y la adaptación a una variabilidad climática, serían esenciales para garantizar la seguridad hídrica en la región. Además, otro aspecto que es importante a considerar son las políticas de conservación de ecosistemas costeros. O sea, yo siempre he resaltado eso, y más en la región Caribe, ya que ella alberga una rica biodiversidad marina y costera, la cual es vulnerable a los impactos del cambio climático. Por eso se deben generar estrategias de protección y restauración de manglares, arrecifes de coral, humedales
serían fundamentales para preservar estos ecosistemas. ¿No lo crees? Creo que sí, Esmeralda. En la promoción de las planificaciones urbanas sostenibles en ciudades y comunidades costeras del Caribe colombiano. Es fundamental política que fomente las construcciones de infraestructura, la movilidad sostenible y la adaptación al aumento de nivel del mar. Son claves para reducir la vulnerabilidad de esa zona frente a eventos climáticos extremos. ¿Cuáles son los avances más significativos que se han logrado en la región del Caribe colombiano en materia de cambio climático? Emerardo, cuéntame. Bueno, ya respondiendo la pregunta que acabas de hacerme referente a la pregunta que nos están realizando. Eh, pues los avances significativos que yo puedo considerar es que están en la región Caribe, pues hemos visto avances importantes en la promoción de energías renovables. Eso lo tengo súper claro, tengo muy claro. Se han visto avances en la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. O sea, y pongo de ejemplo, la gestión integral del agua y la conservación de ecosistemas costeros. Además, se han formulado planes territoriales de gestión del cambio climático que reflejan un compromiso con la sostenibilidad ambiental. ¿O, o tienes una opinión diferente que... Bueno, me harto. Sin duda, esos avances son alentadores. Sin embargo, aún enfrentamos el reto significativo en la implementación efectiva de esa política. Uno de los desafíos claves de las necesidades de concretar las acciones en el terreno y definir claramente el rol de las autoridades ambientales y territoriales en la gestión de estos instrumentos. Emerardo. Sí, 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 total, total. Estoy de acuerdo. A pesar de los avances territoriales y sectoriales, es fundamental avanzar en la implementación práctica de las políticas de cambio climático en la región del Caribe. O sea, esto implica fortalecer la coordinación entre diferentes actores. Hay que garantizar la asignación de recursos adecuados y promover la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, eso sí lo tengo clarísimo. Y lo tendríamos que tener claro pues, todos. Bueno, Maldo, creo que otros reto importante es las necesidades de fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las regiones del Caribe colombiano para abordar de manera efectiva los desafíos del cambio climático. Esto incluye las formaciones de recursos humanos especializados en acceso a la tecnología innovadora y las generaciones de informaciones científicas actualizadas en MEART. Sí, 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 es cierto. Creo que es fundamental incorporar la educación ambiental y el cambio climático en los currículos escolares desde una edad muy temprana. Como en la pregunta anterior que nos hicieron, o sea, la educación se debe fomentar, una educación enfocada a generar una cultura, a generar una conciencia ambiental y desde los contextos que se enfundan perdón, a las personas, a los niños. Esto puede ayudar a generar y a construir una sociedad más consciente y no, y no tanto como nos hemos montado esta sociedad adulta que reconocemos el impacto del cambio climático y las políticas que se deben implementar, que se deben ejecutar, es cuando ya la problemática ha crecido. ¿Sí? Además de que siento que esto permite una sensibilidad a las nuevas generaciones sobre la importancia de la sostenibilidad. O sea, esto puede fomentar una cultura de respeto hacia el medio ambiente que hace falta y que se debe generar. Bueno, Leandro, estoy de acuerdo con usted. Además, es importante promover las formaciones docentes en el tema de cambio climático para que los educadores puedan abordar estos temas de manera efectiva en el aula
la capacidad de continua y acceso a el recurso educativo actualizado son clave para garantizar una educación de calidad en este ámbito. Medardo. Sí, 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 tienes razón. Se debe garantizar una educación de calidad. Y cuando hablamos de calidad es también ese trabajo, se considera que se deben hacer esos trabajos de campo. Otros aspectos relevantes en la integración de enfoques interdisciplinarios en la enseñanza del cambio climático esto implica pues vincular conceptos científicos con aspectos sociales, económicos y culturales para ofrecer una visión integral de la problemática y promover soluciones innovadoras y colaborativas. ¿No lo crees? ¿O qué consideras tú? Sí, Sí, Medardo, es buena idea. La participación activa de los estudiantes en el proyecto, actividades relacionadas con el cambio climático, es fundamental para su aprendizaje, empoderamiento, fomentar las educaciones experienciales, el trabajo en equipo y las acciones comunitarias. Puede motivar a los jóvenes a ser agentes de cambio en su entorno. ¿O usted qué opina, Medardo? sí, sí, o sea, lo que decías. Y vuelvo a retomar nuevamente la idea principal y es que las políticas adicionales que deben existir debe estar enfocada uno en la promoción de energías renovables. Hay que procurar hacer esa transición, ¿sí? Empezar a trabajar con la energía solar. Políticas que apunten más a esa transición energética, podría decirlo, más pura, y fomentar políticas educativas. Se deben fomentar en formar a los jóvenes, a los adultos, se debe generar la conciencia. Y creo que eso es muy necesario. Ya para concluir, eh, como sabemos, una de las regiones más azotadas es la región Caribe por el cambio climático, por el fenómeno del Niño. Hay zonas donde el agua potable es muy escasa, para no decir inaccesible. Mm, Pero también hay unas oportunidades que se pueden trabajar en cuanto a políticas de energía, y es que se puede implementar la transición hacia fuentes de energía solar, fuentes de energía limpias. Y creo que estamos simplemente a un paso de hacerlo. Y digo que si no lo hacemos por motivación, luego lo tendríamos que hacer por obligación. Y ya para cerrar, pues bueno, eh, agradecerle, señor querido amigo Kevin, por pues acompañarme a responder las preguntas que nos invitaron. Juego, juego, juego. La candela viva. Que allá viene la candela. La candela viva. Que allá viene por el higuerón. La candela viva. Que allá viene la candela. La candela viva. Que yo vi que me llevaban. La candela viva. Que yo vi que me enterraban. La candela viva. Haciendo un poco síntesis sobre toda la información que nos han dado nuestros investigadores, es crucial reflexionar críticamente sobre estas problemáticas y sus implicaciones. Es por esto que vamos a hablar sobre algunos puntos que son importantes de resaltar. Inicialmente hablamos sobre el tema de la responsabilidad y acción local. Es por esto que aunque el cambio climático es un fenómeno global, sus efectos se sienten localmente. La región Caribe necesita adoptar estas políticas de adaptación que consideren las características únicas de sus ecosistemas y comunidades. Es por esto que es vital que los gobiernos locales, las ONGs y la comunidad internacional colaboren para implementar medidas ya sea de mitigación y de adaptación, como la construcción de infraestructuras resilientes y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Adicionalmente, hablamos sobre el tema de la injusticia climática. Aquí es importante resaltar que el cambio climático acentúa las desigualdades sociales,
como lo hemos venido hablando durante todo este encuentro. Las comunidades más vulnerables, muchas veces las menos responsables de las emisiones de gases del efecto invernadero, son las que más sufren los peores impactos y ellos no son quienes tienen la culpa directamente. Es por esto que es necesario abordar toda esta injusticia climática mediante políticas inclusivas que aseguren que todos tengan acceso a recursos y apoyo para enfrentar los efectos del cambio climático. Hay un tema también súper importante que nos afecta como país en general, porque no solamente es con el cambio climático en la región Caribe, sino casi que en todo lo que hacemos día a día. Y es que no hay conciencia y no hay educación frente a todas esas problemáticas que nos aquejan y que abordan nuestro diario vivir. Entonces, a pesar de que la evidencia científica, de que hay mucha evidencia científica, muchas personas no están plenamente conscientes de la gravedad que hay en el cambio climático. La educación ambiental debe ser una prioridad en general para aumentar la conciencia pública y fomentar un cambio de comportamiento. Es por esto que está implicado todo el sistema educativo, como es las escuelas, las universidades y por supuesto los medios de comunicación que tienen una gran influencia sobre estos temas, porque pueden llegar a personas que no han podido tener un acceso fácil a la educación. Es por eso que tienen un papel tan crucial en la difusión de la información y obviamente pues en la sensibilización de la población en general, que somos todos, que nos vemos afectados por eso, así no estemos o nuestro lugar de residencia no esté en la región Caribe. Adicional a esto también hablamos algo que nuestras investigadoras nombraron anteriormente, el tema de el cambio climático en la parte económica. Ellas lo relacionaban más que todo con las actividades económicas como lo es el turismo, la pesca y la agricultura que estaban en riesgo, que están en riesgo en este momento. Entonces, hablamos de que, por ejemplo, en la región Caribe, la erosión costera afecta estas playas y disminuye el atractivo turístico y las variaciones en el clima, pues van a impactar todo el tema de nuestra productividad agrícola y obviamente la pesquera. Entonces, por esto es fundamental diversificar la economía y promover prácticas económicas sostenibles, pues para que se pueda reducir todo este tema de la vulnerabilidad de la región, teniendo en cuenta todas las problemáticas y todos los puntos de vista que nos hablaron los diferentes investigadores que nombraron anteriormente. Claro, Mónica, por eso es tan importante el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, que presenta acciones específicas para enfrentar el cambio climático en la región Caribe. Está pues centrada en varios ejes estratégicos que buscan fortalecer la resiliencia de las comunidades y pues los ecosistemas ante estos impactos climáticos. Entre estas acciones se incluye la conservación y restauración de ecosistemas a través de la ampliación de áreas protegidas y también proyectos de restauración ecológica en estas áreas degradadas. Además, se promueve la gestión integral de los recursos hídricos mediante el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la construcción de infraestructuras verdes, pues esto para mejorar la gestión del agua y reducir la vulnerabilidad a las inundaciones. Para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, el Plan Nacional de Desarrollo impulsa el desarrollo y uso de energías renovables y programas de eficiencia enérgica, esto en sectores industriales, residenciales y de transporte. También fomenta la creación de planes de adaptación locales y la construcción de infraestructuras resistentes pues al clima, así como la educación y la sensibilización ambiental. Esto pues con programas educativos, con capacitaciones comunitarias, pues para poder adoptar prácticas sostenibles. El Plan Nacional de Desarrollo también fortalece el sistema de monitoreo y evaluación del cambio climático y apoya proyectos de investigación para desarrollar nuevas tecnologías y métodos de adaptación y mitigación. Es por esto que por medio de este podcast quiero que todos nuestros oyentes sean conscientes de la gravedad de la problemática que estamos hoy planteando, que a través de nuestras evidencias científicas, que a través de toda la conversación que hemos tenido con los diferentes investigadores, se tenga en cuenta la gravedad de esta problemática.
Es importante que así no nos corresponda directamente porque no vivimos en esos lugares. Hacemos parte de un país que necesita de esa economía, que necesita de esa región, que hace parte de nosotros independientemente que no, vuelvo y digo, no sea el lugar de nuestra residencia. Es por eso que quiero dejar en general como una reflexión y un llamado a esta acción para mitigar esta problemática y mitigar estos riesgos que están generando tantas dificultades a nuestros pares, a nuestras comunidades, a nuestro país en general. Entonces, quiero dejarlos con un mensaje de esperanza y un llamado de acción. Primero, hablemos sobre el tema del compromiso individual y colectivo. Es por esto que es importante que cada uno de nosotros sepa que tiene un papel fundamental que desempeñar. Pequeñas acciones como el reducir el uso de plásticos, optar por medios de transporte sostenibles y apoyar políticas ambientales pueden marcar una diferencia significativa que probablemente no se ve en el momento, pero a largo plazo lo vamos a evidenciar. Y es un paso que damos cada uno de nosotros como aportar un granito de arena para la solventación o para la mitigación de este tipo de riesgos. Adicionalmente, pues hablamos sobre el tema de la participación ciudadana. Vuelvo y digo, todos hacemos parte de un mismo país que necesita la ayuda de todos sus ciudadanos y de todos los compatriotas en general. Entonces, el involucrarse en movimientos y organizaciones ambientales locales, pues va a hacer que ustedes y que en general todos nosotros podamos amplificar nuestros esfuerzos. Juntos podemos presionar a los líderes para que adopten medidas efectivas contra el cambio climático, algo fundamental. Eso se hace a través de la innovación y la resiliencia. La innovación tecnológica y las prácticas tradicionales pueden combinarse para crear soluciones resilientes. Entonces, por ejemplo, hablamos desde la agricultura. Entonces, esta agricultura sostenible hasta la restauración de ecosistemas, hay muchas maneras de enfrentar estos desafíos climáticos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas formas en las que podemos seguir aportando y creando nuevas oportunidades para enfrentar nuevos desafíos y para mitigar estos riesgos. Hablamos también de que el tema de la visión a largo plazo es algo fundamental porque hace que nosotros todos tengamos un propósito. Entonces tenemos que adaptar esa visión a largo plazo entendiendo que las acciones de hoy determinan el futuro de nuestras generaciones. La región Caribe tiene un potencial de ser un ejemplo de cómo se puede transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Es por esto que les doy las gracias por acompañarnos hoy en este análisis profundo y reflexivo sobre el cambio climático en la región Caribe colombiana, una problemática que, como se dieron cuenta, es muy, muy compleja, pero que es importante que todos logramos reconocer a través del entendimiento, a través del conocimiento, a través de las sustentaciones teóricas y científicas que ustedes puedan llevarse de este podcast, para que recordemos que aunque los desafíos son grandes, nuestras acciones colectivas y conscientes pueden generar un impacto positivo. Hasta la próxima. La gente viene diciendo que el agua se va a acabar y que se acaba, que se acaba. El agua se va a acabar. Ay, que se acaba.